anestesia. Muy bien. Vamos a encontrar que llegan pacientes a trauma. Obviamente ahora ya no se llama Magdalena de las Salinas, es Victorio de la Fuente. Este hospital tiene 16 años de haberse inaugurado y desde que se inauguró yo estoy en este hospital, entonces como que hemos ido creciendo juntos, ¿verdad? Y hemos ido viendo cómo evoluciona la cirugía maxilofacial en ese aspecto. Primero que nada, vamos a encontrar un paciente que nos llega a choque y vamos a ver, bueno, cuáles son los motivos de que nos llegó este paciente, cuál es la etiología. Pueden ser accidentes viales, agresiones, caídas, accidentes domésticos, prácticas deportivas, accidentes laborales y accidentes en la escuela. Actualmente, cada vez más ha ido modificándose esta etiología. Antes recibíamos muchísimo más pacientes de accidentes, por ejemplo, en vía pública, pero accidentes automovilísticos, y ahora cada vez son más frecuentes, por ejemplo, los balazos en cara por agresiones por asaltos. Uno de los también causas por las que recibimos una gran cantidad de pacientes son los accidentes laborales. En este caso presentamos a esta pacientita de 19 años que estaba trabajando y de un montacargas se cayó una lámina de acero y pues ocasionó esta lesión, ¿verdad? Que involucraba mandíbula y hasta laringe. Ahorita vamos a encontrar otra. Ajá, aquí tienen la lesión que provocó. Si pueden observar, en la parte inferior se ve la mandíbula, las piezas dentarias y la reconstrucción que vamos a tener que hacer. Este paciente, una de las razones por que lo presento al principio es porque tenemos que ver cómo vamos a manejar a estos pacientes para tener una vía aérea permeable y que no tengamos complicaciones. Esto es muy, muy importante. Si se va por ejemplo, si trae un puente, piezas dentarias, todo eso, tenemos que limpiar completamente la cavidad para que no se vaya a ir a vías respiratorias. Este es el posoperatorio a la semana. Ahorita vamos a, miren, ven, por ejemplo, en este caso se observa ahí la pieza dentaria, la pieza dentaria central, que a la hora del traumatismo el paciente se fue hacia vías aéreas permeables, perdón. Aquí tenemos otro caso en donde se observan las piezas dentarias en los alvéolos pulmonares. Entonces es muy importante retirar puentes, fragmentos óseos o lo que sea. Bueno, ahora ya empezamos de lleno con la exploración física. Para ver cómo vamos a encontrar a nuestro paciente, vamos a hacer una palpación bimanual. Es muy importante comparar, por ejemplo, una de las órbitas con la otra para poder hacer una diferenciación entre la estructura normal y la estructura que está afectada. Desde luego, en algunas ocasiones las dos las vamos a encontrar afectadas, pero vamos a ver que siempre tiene que ser la exploración bimanual. Entonces vamos a revisar rebordes orbitarios, tanto techo orbitario como piso de órbita, arco cigomático, pirámide nasal, proceso de maxilar superior y borde inferior de la mandíbula. En los procesos de maxilar superior nos va a dar, es muy importante revisar la movilidad porque esto nos puede dar el diagnóstico de una fractura del effort de tercio medio de cara que no fácilmente la vamos a poder detectar en las radiografías. Vamos a ver la otra imagen. Ahora, ¿qué vamos a buscar en estos pacientes? Básicamente vamos a buscar puntos de hipersensibilidad, crepitación, deformidades faciales e incapacidad funcional. Estos datos nos van a dar la idea de qué estamos encontrando ahí, si hay una fractura, si puede ser multifragmentaria, si hay aire que se estalló, por ejemplo, seno maxilar y nos pasó aire a tejidos blandos. O sea, todos estos puntos son muy importantes para nuestro diagnóstico. Y empezamos, como les decía, con la exploración bimanual, piso de órbita, vamos a revisarlo.
pirámide nasal. Y esto es muy importante. Aquí, como les decía yo, al tomar el proceso alveolar superior, pero no nada más a nivel de piezas dentarias, ni de la encía, sino todo el maxilar, si nosotros hacemos movimientos con el pulgar y el índice hacia arriba y hacia abajo, podemos observar si se está desplazando todo el macizo facial. Esto nos está hablando de una fractura de maxilar, que puede ser hasta una disyunción craneofacial. Y ahora pasamos al aspecto de la evaluación radiográfica. Vamos a ver, por ejemplo, para pirámide nasal, qué proyecciones vamos a necesitar. Con que nosotros pidamos un perfilograma, podemos hacer nuestra valoración de huesos nasales. Aquí tenemos una fractura impactada. En este caso se trata de una proyección de Hirtz, donde vamos a poder observar arco cigomático. Este tipo de fracturas de arco cigomático, solo en esta proyección la podemos encontrar así fácilmente. Todo lo demás se nos va a ver sobreposición de imágenes y es difícil el diagnóstico. Entonces, tener esa proyección nos facilita en forma importantísima el diagnóstico. Aquí tenemos uno de los lados que se encuentra íntegro y del otro lado que está fracturado el arco cigomático. Esta proyección es la proyección de Hirtz. Otra proyección que también vamos a necesitar nosotros muchísimos es una lateral de cráneo. Aquí pueden observar cómo la mandíbula se encuentra fracturada y está desplazado el segmento anterior. Es una lateral de cráneo. Aquí tenemos también una póstero anterior, donde observamos un trazo de fractura a nivel de sínfisis, y en la parte posterior en ángulo encontramos otra fractura en relación directa con un quiste odontogénico y un tercer molar, una muela del juicio. Casi siempre a nivel de ángulo mandibular vamos a encontrar fracturas. Ahora, si nosotros tenemos una lateral de cráneo, nos va a dar una buena imagen para hacer diagnósticos, pero en algunas ocasiones se nos sobrepone una imagen con otra. En este caso vamos a pedir una lateral oblicua de mandíbula, donde podemos ver en forma íntegra el cuerpo mandibular, ángulo mandibular, cóndilo, apófisis coronoides, y como pueden observar ahí se ven dos trazos de fractura, y en la parte anterior se ve el agujero mentoniano, se ve muy claro. Ahí se puede uno confundir y pensar que es un absceso o un quiste a nivel de esas piezas dentarias, pero estamos tratando de el agujero mentoniano y lo tenemos que tomar muy en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial. En los casos en donde podamos contar con una radiografía de este tipo, que es una ortopantografía, pues obviamente nos va a facilitar muchísimo el diagnóstico, ya que en esta sola proyección estamos teniendo tres velas otras, que sería una postero anterior y unas dos laterales oblicuas. En esta se ve toda la mandíbula, el maxilar, y podemos observar nuestros trazos de fractura. Ahora, una proyección muy importante para descartar fracturas de cuello de cóndilo es la de Town modificada. Si observan con mucho cuidado esta radiografía del lado derecho, vemos el cóndilo fracturado y luxado y se aprecia muy claramente a nivel de cuello de cóndilo cómo está hacia la parte interna de la mandíbula. Entonces, para fracturas de cuello de cóndilo que no se puedan detectar claramente en otro tipo de radiografías, una radiografía de Town. Pasamos a lo que sería ya tercio medio, y en tercio medio, para poder hacer un buen diagnóstico, vamos a utilizar una radiografía de Batters, en donde vamos a poder ver órbitas, techo orbitario, pirámide nasal, septum y toda la parte media de la maxilar, que es senos paranasales y maxilar. Como aquí pueden apreciar en esta radiografía, hay un globo inflado a nivel de seno maxilar, esa zona que se observa en seno maxilar,
para desimpactar todos los fragmentos que estaban ahí intruidos. Si contamos con medios un poco más sofisticados, pues podemos hacer una tomografía en donde podemos observar que el malar está impactado del lado derecho. Igual en esta corte tomográfico vemos el desplazamiento de pirámide nasal, el septum y cómo se encuentra impactado el malar igualmente hacia el lado izquierdo. En las tomografías es muy importante cuando tenemos lesiones a nivel de órbitas descartar que haya atrapamientos del nervio óptico, o también podemos encontrar atrapamientos musculares del recto, etcétera. Entonces aquí vamos a poder descartar para poder hacer nuestro diagnóstico adecuado. Otra proyección que nos va a servir cuando más adelante hablemos de fracturas de piso de órbita, vamos a ver la importancia de que el piso esté íntegro o diagnosticar si hay una fractura en donde todo el contenido orbitario se nos está desplazando hacia seno maxilar. Aquí del lado izquierdo es muy claro cómo se ve ocupado el seno maxilar, cómo está el piso volado, el piso de la órbita volado, y la grasa y músculos están herniados hacia seno maxilar. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a tener que reconstruir el piso orbitario de diferentes formas, y aquí tenemos una tomografía en donde estamos valorando la malla que se lo colocó a ese nivel. Otra proyección importante que vamos a manejar es las de articulación temporomandibular. Aquí está muy clara, es una radiografía muy bien hecha, en donde vemos el conducto auditivo, la cavidad glenoidea y el cóndilo, y en donde vamos a ver si hay, por ejemplo, si encontramos chasquidos por un traumatismo muy severo sobre mandíbula y todo, si tenemos alguna lesión a nivel de articulación temporomandibular. Y bueno, cuando contamos con este tipo de tomografías, pues que mejor, ¿verdad? Es mucho más fácil hacer nuestro diagnóstico. Desde luego no siempre, desgraciadamente, se puede contar con estos recursos. Aquí pueden ver los trazos. Entonces vamos a empezar, como les comentaba, de lo más sencillo, que son las fracturas nasales, que normalmente, si no es en niños, lo vamos a manejar bajo anestesia local en el servicio de urgencias, y que básicamente cuando nada más nos llega la fractura nasal, cuando no está asociada a otro tipo de lesiones, pues vamos a hacer nuestra colocación de nuestra anestesia, reducción con unas pinzas de Ash, ¿sí? Y colocación de taponamiento nasal, que va a durar 3 días, y férula de yeso y micropor, primero por una semana, se cambia, y a la semana se vuelve a dejar otra férula. O sea, en total 2 semanas con férula. Aquí vemos cómo se está haciendo la reducción, ya sea con un instrumento romo que no nos vaya, que tenga una protección para que no nos vaya a lastimar la mucosa, y por fuera nos estamos ayudando con el índice y el pulgar a alinear esos huesos. En niños, lo que es muy importante, en primer lugar, si lo hacemos en niños, eso sí, forzosamente lo hacemos bajo anestesia general, y la complicación principal va a ser descartar que no vaya a pasar desapercibido un hematoma a nivel de septum. En niños es muy importante hacer ese diagnóstico y drenarlo, porque si no se va a alisar nuestro septum y puede dar como resultado una nariz en forma de silla de montar. Entonces sí es muy importante, aparte de la reducción, descartar cualquier hematoma, sobre todo en niños. Y aquí tenemos los tipos de fracturas que podemos encontrar. En nariz, desde luego, estas pueden estar asociadas con Lefort 2 y Lefort 3, ¿sí? Y las férulas que vamos a colocar, que les digo, a la semana más o menos se va a cambiar esta férula, porque
va a ceder el edema y el pacientito ya va a encontrar que su férula está floja, ¿no? Entonces vamos a poner ya otra por otra semana más. Ahora, pasando ya a algo un poquito más complicado, vamos a ver lo que son las fracturas de arco cigomático. En este caso vamos a clasificar fracturas de arco cigomático y fracturas de órbita, que pueden estar fracturadas en 3 puntos, que sea en sutura frontomalar, piso de órbitas y arco cigomático. Vamos a ver que ya una vez que estén diagnosticadas, ahorita vamos a hablar cómo vamos a hacer ese diagnóstico, podemos manejarlas en 2 formas. Igualmente pueden ser manejadas en urgencias, con anestesia local, las de arco cigomático, pero vamos a ver que puede ser por vía intraoral o por vía extraoral. Exclusivamente se va a hacer una incisión, se va a disecar hasta llegar por debajo de arco cigomático y se va a hacer la reducción. No es necesario, en la mayoría de los casos, de hacer una osteosíntesis. Aquí estamos viendo, extraoralmente se puede hacer a nivel de la cola de la ceja, en región temporal, y disecar hasta llegar por debajo de arco cigomático. Se mete una legra y se hace tracción hacia arriba. Ahí tenemos el esquema muy claro, donde encontramos 3 puntos de trazo de fractura en arco cigomático. ¿Qué va a pasar si tenemos este paciente fracturado y con este hundimiento tan importante? El paciente no va a poder abrir la boca porque, como vemos en este dibujo, la apófisis coronoides, que se encuentra por debajo de la legra, se atrapa con el arco cigomático que está hundido. El tendón del temporal que está insertado a nivel de la apófisis coronoides no puede trabajar libremente, y entonces el paciente se queda o con la boca abierta o con la boca cerrada o con una laterognasia. Entonces aquí lo importante es desimpactar esto. También lo podemos hacer intraoralmente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace una incisión a nivel de fondo de saco, más o menos en los molares. Disecamos, llegamos por debajo de arco cigomático y se hace la reducción. Desde luego aquí estamos haciendo una herida, una fractura, la estamos haciendo abierta, una cavidad séptica. Entonces tenemos que cubrir muy bien a nuestro paciente con antibiótico, pero como cara es tan irrigada, casi no tenemos problemas de procesos infecciosos, entonces podemos manejarlo con cierta seguridad. Aquí encontramos un paciente en donde, aparte del problema de no poder abrir la boca, tiene el hundimiento a nivel de arco cigomático. Se ve estéticamente, se ve ahí el hundimiento, y vamos a ver de frente cómo se ve ahí el hundimiento. Les digo, aquí él tiene la órbita íntegra, el problema nada más es a nivel de arco, y vamos a ver cómo se hace la reducción. Ahorita que pase la otra transparencia. Y otra pacientita también con una fractura de arco cigomático, tomando en cuenta que es mujer, ha de haber sido un puñetazo del marido, que es muy frecuente. Y cómo vamos a hacer la reducción, en donde con el índice vamos a sentir nuestro arco cigomático y vamos a ver cómo vamos a hacer la reducción. Nos vamos a guiar por dentro con la legra y por fuera igualmente con el índice. Sentimos a la hora que se hace la reducción. Ahora, en el caso en que llegue un paciente en donde está expuesta la fractura, bueno, pues entonces ahí procedemos a hacer una osteosíntesis, ¿verdad? Porque ya está la herida. O que fuera, ahí se ve cómo está la osteosíntesis con alambre, también puede ser con una mini placa. Si fuera un paciente en que eso se fracturó, no se diagnosticó, se consolidó y tenemos que hacer la reducción, entonces sí tenemos que hacer una incisión, haríamos un abordaje preauricular y ya podemos trabajar sobre arco cigomático. Ahora, pasando ya a lo que sería piso orbitario. El mecanismo principal para las fracturas de piso de órbita es el típico que se menciona, por ejemplo, de un puñetazo o una pelota que llega y golpea sobre el globo ocular, como vemos en la parte superior, y reborde orbitario, y la fuerza se transmite sobre el ojo hacia el piso de la órbita. Y se fractura, todos los fragmentos, como en la parte inferior se observan, se van hacia seno maxilar
y hay atrapamiento muscular y de grasa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes para hacer nuestro diagnóstico? Bueno, localización del trazo de fractura, vamos a hacer un interrogatorio adecuado para ver cómo fue la lesión, qué dirección tenía, cuánto tiempo tiene de evolución, etcétera. Es muy importante hacer una inspección del globo ocular. Nosotros siempre, antes de hacer cualquier procedimiento, si es una lesión severa en piso de órbita, pedimos valoración por oftalmo, y una vez que oftalmo decide que nosotros podemos intervenir, entonces sí ya vamos a hacer la reducción de nuestra fractura. Y pues la exploración también del sistema lacrimal es muy importante, porque a veces con la lesión se llega a seccionar el conducto y se nos empieza a quedar ahí la lágrima, y puede ocasionar un absceso y muchos problemas. Entonces ahí se tiene que manejar también conductos lagrimales. Que vamos a observar en estos pacientes clínicamente, pues va a haber un edema importante, aplanamiento de la mejilla, puede haber un enoftalmos, o sea que como está el piso estallado, el globo ocular se va hacia adentro y hacia atrás, un exoftalmos, que eso es muy extraño, pero es muy raro que se presente, pero en ocasiones puede pasar. Por ejemplo, antier, le comentaba yo hace rato a la doctora Cicajal que llegó un pacientito que estaba jugando fútbol americano y recibió la pelota, y al darse vuelta chocó con un tubo. Entonces el tubo respetó perfectamente el globo ocular, pero lo que pasó es que fracturó piso orbitario y se extruyó el globo. O sea, el globo no se lesionó, pero se extruyó. Entonces, aunque es raro encontrar exoftalmos, a veces sí llegamos a encontrar pacientes así. Hemorragias conjuntivales, que es muy frecuente, parestesias, diplopia. La diplopia es que el paciente va a estar viendo doble porque la línea interpupilar está alterada, un globo ocular está más abajo de otro, y trismos. La que sigue, por favor. Aquí observamos, esta radiografía es una reconstrucción de un ataque, y me parece muy interesante porque si ustedes ven, en la parte inferior se ve el globo ocular, pero por debajo, lo que correspondería a piso orbitario, está estallado y se ve perfectamente cómo se comunica con seno maxilar, ¿sí? Ahí es donde se nos va a atrapar, no sé si lo puedan ver claramente, pero se ve globo ocular, se ve pirámide nasal y el piso estallado y hacia seno maxilar. Entonces esto es muy importante, hacer el diagnóstico. A veces el reborde orbitario está íntegro y eso nos confunde, pero el piso está estallado porque es muy delgadito. Si vemos a este paciente y ustedes trazaran una línea interpupilar, del lado izquierdo se ve totalmente descendido el malar, y esto es lo que va a hacer que el paciente presente una diplopia. También podemos tener, como les comentaba yo, atrapamientos musculares. Entonces, un globo ocular, el que tiene el dedo en techo orbitario, está migrando normalmente y el otro se está quedando fijo, y eso puede ser o por atrapamiento muscular o por una lesión nerviosa. Entonces, le vamos con un dedo a decir al paciente, mire, por favor siga nuestro dedo, y empiece a hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados del globo ocular para que nosotros veamos cómo está migrando, si está migrando adecuadamente ese ojito, ¿verdad? Aquí también tenemos un pacientito con una ptosis palpebral como complicación del traumatismo sobre órbita. Este paciente presenta una quemosis muy importante, es un edema de conjuntiva severísimo por el traumatismo, y como les decía, aunque nos cueste trabajo, aunque el edema sea muy importante y no fácilmente podamos revisar el globo ocular, es básico, porque el paciente puede tener un estallamiento o una lesión que es muy severa que podamos a tiempo controlar. Entonces, aunque el paciente tenga un edema como este y sea muy difícil hablar de su ojito, tenemos que explorarlo. Este paciente lo pongo aquí porque es un paciente muy interesante. Él sí presentaba un exoftalmos y cada vez era más severo, más severo, más severo.
¿Por qué? Porque atrás tenía un hematoma en por detrás del globo ocular, y eso estaba ocasionando ese exoftalmos. Y también, como les decía, los pacientes que pueden tener complicaciones en conducto lagrimal, en donde lo vamos a pasar al servicio de oftalmología para que se haga la recanalización de ese conducto. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de que ya hicimos el diagnóstico? Y vamos a ver cuáles son los principios del tratamiento. Pues hacer una reducción, una fijación y una inmovilización que nos van a dar restituirle al paciente al 100% la función y la estética. Y vamos a empezar desde lo más sencillo, en donde es una reducción con un gancho que se llama de Ginestet, que es una maniobra cerrada, en donde nada más vamos a jalar el malar a posición cuando esté impactado. En este caso vamos a poner un pacientito en donde se coloca en esta posición, y les voy a enseñar a qué nivel se introduce el gancho, que es un clavo de Steinmann doblado en la forma adecuada. Y aquí tenemos cómo se introduce el gancho y hacemos la tracción. En algunas ocasiones este gancho lo usamos a la hora de hacer la reducción, cuando ya tenemos nuestras incisiones y estamos poniendo nuestras mini placas. O por ejemplo, en el caso de antier que les comentaba yo de este muchacho que se dio con el tubo y se extruyó el globo ocular, se impactó el malar y mantenía extruido el globo ocular. Al jalar el gancho, todas las estructuras volvieron a posición. Aquí tenemos, si tenemos una fractura de piso de órbita, vamos a reconstruir sutura frontomalar, piso de órbita y arco cigomático, y las incisiones que hacemos pues cada vez tratan de ser más estéticas. Entonces vamos a hacer la reducción con alambre, como les mencionaba, o a nivel de sutura frontomalar. Aquí tenemos la fractura y cómo estamos haciendo nuestra osteosíntesis. La incisión es a nivel de, aquí tenemos el resultado posterior a la incisión, la cicatrización, que verdaderamente es muy poco, se ve muy poco, ¿no? Porque antes se utilizaban incisiones de este tipo, que se llamaban de Mustarde, que eran pues muy poco estéticas, ¿no? Entonces por eso ahora cada vez las incisiones, por ejemplo en este caso es transconjuntival, ¿sí? Las incisiones cada vez son más estéticas. Aquí tienen también transconjuntival para revisar piso de órbita y ver que esté íntegro. Aquí estamos revisando el piso de la órbita, estamos viendo, por ejemplo, ahí se ve una fisura. Después de la cirugía, en donde no nos está dejando ninguna cicatriz, porque fue transconjuntival la incisión. Ahora, si necesitamos reconstruir el piso de la órbita, podemos utilizar Silastic, mallas metálicas, cartílago costal, podemos utilizar cartílago de pabellón auricular. Ahí vemos la fractura de piso de órbita, cómo estamos reconstruyendo con alambre, con una mini placa. Y ahí estamos revisando y viendo la parte del piso de órbita. Lo que se ve oscuro es la perforación del piso de la órbita, que lo vamos a reconstruir con algún material, ¿verdad? Aquí, si pueden ver, ahí está el Silastic detenido con el alambre, fijado con el alambre. Y aquí estamos poniendo metilmetacrilato, ¿sí? Ahí se está reconstruyendo piso orbitario, pues para que sobre esto se nos queden todas las estructuras. También lo podemos hacer con una malla metálica.
Y esa malla metálica no solo nos reconstruye el piso, miren, ahí está reconstruyendo piso orbitario, sino que al mismo tiempo hacemos la reducción de la fractura. Y en los pacientes adultos, sobre todo ya después de unos 50, 60 años, vamos a encontrar complicaciones por edemas, hematomas muy importantes a nivel de nervio infraorbitario, en donde vamos a tener que hacer el drenaje de estos hematomas y no nos da una simetría facial o se nos puede producir un proceso infeccioso. Un pacientito con una bala a nivel de seno maxilar. Si se observa, está ahí a nivel de seno maxilar. Ahí se ve también la otra proyección. Y el proyectil. Otro cuerpo extraño a nivel de seno maxilar. Vamos a ver rápidamente lo que son fracturas maxilares, donde la clasificación, pues como les mencionaba, es LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. La LEFOR 1, que nada más va a ser cuerpo del maxilar. LEFOR 2 o piramidal, que incluye pisos orbitarios y nariz, pirámide nasal. Y la LEFOR 3, que es una disyunción craneofacial, en donde podemos encontrar salida de líquido cefalorraquídeo, que se puede confundir con moco, por lo que es muy importante hacer esa diferenciación, ¿no? Y la LEFOR 4, que es una innovación que no es precisamente como lo hizo LEFOR la clasificación, pero que es donde se ve una irradiación hacia frontal, y algunas que son modificaciones como estas. Aquí tenemos LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. Como ven en la C ya es una disyunción craneofacial, esta es una unilateral. Igualmente LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3 de un lado. Aquí tenemos casos de los tres. Esta es una LEFOR 1 unilateral, en donde se ve muy bien la herida y cómo se fractura a nivel piso orbitario, la disoclusión que nos va a provocar. Y el manejo va a ser reconstruir la oclusión y poner mini placas a nivel de los trazos de fractura. Aquí tenemos todas las mini placas que tuvieron que colocarse. Se ven los trazos de fractura. Esto es una LEFOR 2 en piso orbitario bilateral y sutura frontomalar. Y obviamente reconstruyendo la oclusión. Otra, aquí es una disyunción craneofacial donde se ve la LEFOR 3 a nivel de sutura frontonasal bilateral y sutura frontomalar bilateral. Ahí se ve hasta arriba, a nivel de frontonasal, cómo está el trazo de fractura. Otra proyección. Y estos pacientes de LEFOR 3 son los que les dicen que tienen la típica cara de plato porque está desarticulado y todo hacia abajo este segmento, ¿verdad? Si ustedes pueden ver cómo está todo elongado tercio medio de cara. Aquí vemos cómo llegó nuestro pacientito con la disyunción craneofacial. Y en este caso se pueden hacer diferentes tipos de abordajes. Abordajes que van a... Mire, allí se ve muy claro lo que se le dice cara de plato, ¿verdad? Porque está elongado todo tercio medio. Digo, realmente ahí no es ni difícil hacer el diagnóstico. Donde la relación interpupilar y todo está alterado.
y pueden ser directos, localmente hacer las incisiones y la osteosíntesis, como en este caso, que es menos estético, para nivel de cola de la ceja bilateral y a nivel de entre las cejas, como de alas de gaviota, como en este caso, a nivel de cola de la ceja para sutura frontomalar y sutura frontonasal. Y si se trata de un paciente donde, por ejemplo, esta nenita que es muy importante la estética, pues vamos a hacer incisiones coronales para manejar todo sin dejar cicatriz. Desde luego para nosotros es muy importante restituir la oclusión, aparte de la colocación de nuestras mini placas. Es todo. Si quieren hacer preguntas. A ver, vamos a hablar también de fracturas mandibulares. A ver, un momento. ¿Alcanza el tiempo para hablar de fracturas mandibulares? Ya no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer preguntas porque ya estamos así sobre el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. A ver, preguntas del auditorio. Doctora. Muy bien, como siempre vamos a nuestra sección de preguntas. Preguntas, por favor, formuladas a la doctora María Luisa Mercado Corona. Morelia. ¿Preguntas en Morelia? No se oye si puede prender el micrófono. Ya. Sí, Morelia. Buenos días, doctora. Buenos días. Por el momento, puntas y el agradecerle su brillante exposición. Gracias, doctora. Bien. Muy bien, preguntas en el auditorium. Sí, buenos días. El pronóstico en las fracturas del EFOR 3, ¿cuál es, doctora? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Qué pasa? ¿Para el auditorio? Si tenemos alguna pregunta en el auditorium. Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Muy bien, de no ser así, quiero agradecerle mucho. Sí, preguntas. Perdón. ¿Preguntas? Sí, mi pregunta es, el pronóstico en las fracturas del EFOR 3, ¿cuál es, doctora? Es que no sé. ¿Sí ¿Me puede repetir la pregunta que no la escuchamos? Sí, el pronóstico en las fracturas del EFOR 3, ¿cuál es, doctora? Bueno, la mayoría de los pacientes con fracturas LEFOR 3 no llegan al hospital, pero nosotros sí tenemos una gran cantidad de pacientes que alcanzan a llegar y que si se manejan correctamente la evolución es muy adecuada. Incluso es mucho más fácil manejar una LEFOR 3 desde el punto de vista de maxilofacial que una LEFOR 2 impactada. Aquí la relación muy importante va a ser con neurocirugía y si el paciente, por ejemplo, tiene una salida de líquido cefalorraquídeo, que se maneje correctamente, que se cubra muy bien de antibiótico para evitar un proceso infeccioso. La verdad es que sí tenemos pacientes con LEFOR 3 con 100% de recuperación, tanto neurológicamente como estético y funcional desde el punto de vista de maxilofacial. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Doctora, Sí. ¿qué tan frecuente es la complicación respiratoria en estas fracturas de la nariz? Mire, básicamente los pacientes que más problemas vamos a tener son los de LEFOR 2, los de LEFOR 3 también, pero es más alto, ¿no?
Los de Lefort 2, como aparte tienen fractura de piso de órbita y está involucrado pirámide nasal, si no se hace la reducción al 100% van a estar con obstrucciones respiratorias severas. Entonces, para evitar esto, pues manejarlo lo más rápido posible. Yo creo que de las fracturas de Lefort, las más difíciles de manejar son las Lefort 2 impactadas, porque es muy difícil desimpactar esto y mantenerle vías aéreas permeables. Entonces es una pregunta muy interesante porque realmente si no se reduce al 100%, posteriormente se van a tener que hacer rinoplastías y con no resultados muy adecuados. Aquí, mientras más rápido se maneje la lesión, los resultados van a ser mejores. Gracias. De nada. Muy bien, quiero agradecer la intervención brillante de la doctora María Luisa Mercado Corona con el tema traumatismo craneofacial. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.